Tal vez recuerdes que en el discurso inaugural de la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, que ha sido el discurso más largo del pontificado de Benedicto XVI, tanto así que ha sido el único discurso en su pontificado que tuvo que ser interrumpido por una pausa, ¿no?, para después recuperar el aliento y seguir, ¿no? En ese discurso, el Papa Benedicto XVI señaló que ni el marxismo ni el capitalismo salvaje habían sido capaces de resolver las necesidades de los hombres. Y esto abrió un debate entre varios columnistas, comentaristas, de cuál debería ser la política o la postura política del católico. Y recuerdo que un columnista, un teólogo brasileño, escribió que el ámbito natural y moral para un católico en el ámbito político es la izquierda política. Yo creo que esa es una afirmación completamente errada y voy a explicar por qué. No es que un católico no pueda apoyar a un partido que es considerado de izquierda, como tampoco se puede censurar que un católico pertenezca a un partido considerado de derecha. El problema es que el concepto de izquierda y derecha es un concepto ideológico, un concepto horizontalista, un concepto que corresponde al mundo de las ideologías y en consecuencia es un concepto relativo, confuso y que lo único que ayuda es a generar divisiones dentro de la Iglesia en vez de generar unidad. ¿Por qué? Porque cuando un político se reclama de izquierda o de derecha, en este caso estoy comentando la de la izquierda porque, como digo, este teólogo afirma, y no es un teólogo irrelevante, es un teólogo relativamente importante, que afirma que el lugar político natural del católico es la izquierda. El lugar político natural del católico es en realidad un lugar político donde se dan algunos nos, básicamente dos diría yo, y donde se dan algunos sís importantes. ¿Cuáles son los nos? El católico no puede militar en un partido, ni puede apoyar un partido, uno de cuyos objetivos es la destrucción o la minimización de la Iglesia Católica. Y en ese sentido, por ejemplo, un católico no podría militar en el Partido Radical Italiano, porque este partido tiene como uno de sus objetivos históricos la minimización de la presencia de la Iglesia en Italia, de tal manera que salga de todo ámbito público. Ese es uno de sus objetivos específicos. Y por otro lado, el otro no es un no a quienes pretendan apoyar o promover legislaciones o políticas que van en contra del derecho a la vida, el aborto, la eutanasia, la manipulación genética, la clonación humana, o en contra de la familia, que pretendan equiparar las uniones homosexuales al matrimonio, a los matrimonios verdaderos, etc. Esos son los primeros nos de un católico. En ese ámbito, la postura de la doctrina social de la Iglesia y de la enseñanza católica es innegociable. Y luego tiene otros sís importantes, y es que el católico está llamado a respaldar a iniciativas políticas que promuevan, una vez que ha quedado descartado el tema de los nos, partidos o propuestas políticas que promuevan la igualdad social en la medida de lo posible, allí hasta donde es posible, porque no somos iguales. Una sociedad igualitaria, perfecta, es una sociedad utópica y ridícula, pero sí que iguale las condiciones ante la ley, por ejemplo, y eso significa acabar con privilegios, acabar con preferencias, combatir la corrupción auténtica, y por otro lado, también que promueva una justa generación y distribución de la riqueza, de tal manera que caminemos hacia una sociedad armónica donde exista justa distribución, donde exista justo acceso a los bienes de la sociedad y a los bienes que crea el Estado, y que existan las posibilidades de satisfacer todas las necesidades fundamentales
que incluyen no solamente alimentación y vestimenta, incluye también educación, recreación, salud, ¿no? Todas esas son cosas, derechos fundamentales de la persona a las que debe tener acceso. Luego, en el campo político, se puede discrepar. Una vez que nosotros sabemos, hemos dejado en claro que un partido no puede recibir el apoyo de un católico si es que este partido alienta políticas explícitas o incluso implícitas contra la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica es el bien supremo que ha dejado Jesucristo. Y si una persona, por su propio fanatismo político, ha entregado su lealtad a un partido político por encima de su fe, allí ya hay una distorsión que muy pocas veces tiene solución. Yo, en mi experiencia personal, cuando he encontrado a personas que son devotas, que son piadosas, pero que por razones familiares, de tradición, por razones históricas, por razones afectivas o lo que fuera, tienen una militancia política con un partido determinado, y ese partido determinado tiene políticas que no acepta la Iglesia porque considera que son innegociables en el campo de la vida, por ejemplo, el de la defensa del derecho a la vida, he visto que estas personas prefieren su lealtad política a su pertenencia a la Iglesia. Y en consecuencia, lo único que se puede hacer ahí es evitar la discusión, porque solamente incrementa la pasión, y más bien llamar a la reflexión y decirle, mira, tú piensas si es que tu partido político en realidad equivale al sacramento de salvación que es la Iglesia, si es que eso te va a hacer feliz a ti, si te va a garantizar el cielo y si va a ser feliz a otras personas, ¿no? Y les va a garantizar el cielo. Entonces, solo en esa medida en que haga esa reflexión, la persona con el tiempo es capaz de, digamos, de alguna manera moderar o controlar los fanatismos partidarios. Pero, fuera de esos casos, el católico común y corriente está invitado, el laico, a participar en la vida pública. Y en algunas ocasiones podrá expresar su respaldo a partidos que son considerados de izquierda o a partidos que son considerados de derecha. Lo importante es que el católico comprenda que él no endosa su postura de una manera absoluta a una izquierda o a una derecha. No la endosa. Es un acto de reflexión constante. Y ese acto de reflexión tiene que ser un acto libre. Porque, como señalaba el Papa, el error de las grandes ideologías, tanto del marxismo como del capitalismo salvaje, fue creer que podían garantizar el bienestar de la humanidad sin plantearse el problema moral. Los sistemas que establecían iban a solucionar las cosas. Y en el fondo, el partido político, todo partido político tiene esta tentación de creer que solo su modelo, solo su propuesta es la que va a garantizar la felicidad a todos los seres humanos. Y por eso es que un católico tiene que tener muy clara sus lealtades. Su primera lealtad es a la fe que ha recibido por el bautismo. Y luego él puede votar o militar por un partido católico, por un partido compatible con las enseñanzas de la Iglesia Católica, porque no existe propiamente un partido católico, gracias a Dios. Y en ese sentido, en algunas ocasiones, alguien le podrá preguntar, bueno, ¿tú eres de izquierda o de derecha? Y el católico tiene que decir, no soy ni de izquierda ni de derecha, soy católico. ¿No? Bueno, pero ¿tú por qué partido votaste? Bueno, en las últimas elecciones voté por tal partido. Pero ese partido es de izquierda o ese partido es de derecha. No voté porque fuera de izquierda o porque fuera de derecha. Voté simplemente por ese partido porque ese partido yo veía que estaba en perfecta compatibilidad con los principios fundamentales que yo sostengo. Entre ellos, los dos grandes no. No a un partido que tiene como objetivo la destrucción o la minimización de la Iglesia Católica y no a un partido que atenta contra el derecho a la vida y el derecho de la familia. Entonces, en muchos otros terrenos los católicos pueden discrepar. Un pensador católico decía que la doctrina social de la Iglesia no es un límite, no establece un límite, es un faro que guía. Y si caminamos allí por donde ilumina la doctrina social de la Iglesia, nos vamos a dar cuenta que existe un amplio terreno para las discrepancias legítimas. Hay católicos que creen que en nuestra América Latina, por ejemplo, se tiene que invertir muchísimo en el agro y el desarrollo de las zonas rurales. Hay otros que, con la misma honestidad, consideran que hay que impulsar un desarrollo postindustrial
centrado en las ciudades, a partir del cual va a surgir la riqueza que se va a distribuir al resto del país. Entonces, sobre estos campos, la doctrina social de la Iglesia no tiene una posición absoluta. Lo que sí dice es que, sea cual sean las opciones, esas opciones tienen que estar movidas no por el deseo de un beneficio personal, sino por el deseo del bienestar y del bien común para toda la sociedad. Si es que eso nos mueve, en este terreno, si se pagan más impuestos o menos impuestos, por ejemplo, los católicos pueden legítimamente discrepar. Pero lo importante es comprender que nuestra lealtad no puede estar hacia una tendencia ideológica. No se puede decir, yo ante todo soy de izquierda. Si lo dices, muy bien, eres de izquierda, pero no consideres entonces que estás formando parte de manera viva de la Iglesia Católica, porque no es así. Que tengas un buen día.